La Gran Fraternidad Universal era el escudo que Raúl Velasco utilizaba para esconder sus verdaderas creencias y para lograr, gracias a sus poderes satánicos, la destrucción de todos aquellos personajes que no encajaban en sus ideales. En 1980, Raúl Velasco se entregó de lleno a Satanás y pactó con él la peor de las aberraciones, ofreciéndole, a cambio de poder, lujuria y dinero, su misma alma. Raúl Velasco acostumbraba a sembrar en un cementerio de Toluca y con dirección al oriente los trabajitos de aquellos personajes que le fastidiaban la vida, de aquellos personajes que se rebelaban a sus reglamentos y de aquellos personajes que por el simple hecho de no tener ojos de color o cabellos rubios eran merecedores a recibir sus desplantes y desprecios. Con esas fuerzas diabólicas, Raúl Velasco tenía el poder de manipular a cuanto personaje quería, incluyendo desde luego a su mismo patrón Emilio Azcárraga Milmo, quien, cegado por las fuerzas ocultas de Velasco, le dejaba hacer en Televisa lo que le diera su regalada gana. Raúl Velasco siempre sintió desprecio por Joan Sebastián, y su desprecio nació prácticamente desde el día en que lo conoció en los pasillos de la televisora de Chapultepec. Sin embargo, ese desprecio se convirtió en odio después de que Joan Sebastián, ya montado en los cuernos de la luna, hiciera públicos los desprecios y humillaciones recibidos en su contra de parte del amo y señor de Siempre en Domingo. Raúl Velasco, en venganza y con sus poderes maléficos similares a los de Ernesto Alonso, enterró aquel 30 de octubre de 1989 en un cementerio de Toluca las desgracias que perseguirían a Joan Sebastián por el resto de su vida, hechizo que no solo abarcaría al rey del jaripeo, sino también a sus mismos descendientes y concubinas. ¿Coincidencia o verdad? Joan Sebastián estuvo involucrado en varias tragedias y, a pesar de que muchas de ellas se escondieron y nunca se dieron a conocer, la mayoría de ellas se hicieron públicas inmediatamente, desde sus líos de faldas hasta los asesinatos de sus dos hijos. En 1996, Maribel Guardia abandonó a Joan Sebastián por involucrarse sentimentalmente con la churronovelera Arlette Terán, separación que hirió profundamente al rey del jaripeo hasta el día de su muerte. En 1998 le diagnosticaron a Joan Sebastián cáncer en los huesos, y a pesar de sus buenos tratamientos y de las mejores atenciones médicas, dicha enfermedad lo llevó a la tumba el 13 de julio del 2015. En agosto del 2006, Joan Sebastián ofrecía un concierto en la ciudad de Mission, Texas, y al finalizar dicho evento, su hijo Trigo Figueroa, de 27 años de edad, fue asesinado de un balazo en la cabeza, disparo que fue ocasionado por un supuesto asistente al evento. Posteriormente, en junio del 2010, su segundo hijo, Juan Sebastián Figueroa, de 32 años de edad, fue asesinado a las afueras de un bar en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, víctima del narcotráfico y de los ajustes de cuentas del bando contrario de los Figueroa. Joan Sebastián jamás exigió a las autoridades el esclarecimiento de dicho asesinato. Joan Sebastián compartió su vida con docenas de mujerzuelas convenencieras, aves de rapiña que solo buscaron en el cantautor el camino para escalar los cuernos de la luna sin ningún esfuerzo. Otras más de ellas han pretendido seguir viviendo a costillas de sus millones por el simple hecho de haberle dado unos cuantos hijos. La maldición de Raúl Velasco no solo acabó con la vida de Joan Sebastián, también ha golpeado fuertemente
a sus dos hijos consentidos y buenos para nada, José Manuel y Julián Figueroa. Desde aquel disco titulado Expulsado del Paraíso, lanzado en 1995, José Manuel Figueroa no ha vuelto a dar una como cantante y su vida se la ha desgastado viviendo a costillas de su padre. Sus amoríos fracasados y sus desplantes de hombre valiente y golpeador han sido lo que ha sobresalido de este miserable personaje. Y a pesar de que Carla Estrada le diera la oportunidad de protagonizar una novela basada en la vida de Joan Sebastián, sus dones como actor y buena persona están por debajo de lo deplorable. Por otro lado tenemos a Julián Figueroa, un personaje que a pesar de las palancas de su madre, Maribel Guardia, y de los esfuerzos por conseguirle algunos espacios en los churrientos programas de Televisa, nomás no logra cuajar en el gusto del público. Y a pesar de su nuevo disco y de haber participado en la churronovela de Carla Estrada, tal parece que a nadie le importa el mantenido y bueno para nada de Julián Figueroa. Tanto José Manuel como Julián Figueroa y todos los demás Figueroas cargarán por el resto de sus vidas con la maldición de Raúl Velasco. Esa maldición tan grande como las mismas maldiciones que poco a poco acabaron con el Negro Durazo y Emilio Azcárraga Milmo, y que de la misma forma también están acabando con Lucía Méndez, Lupita D'Alessio y José Luis Rodríguez. Personajes que en sus buenos tiempos de gloria se rebelaron a los caprichos y exigencias de Raúl Velasco.